Buenas noches, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de búsqueda de la identidad, pero dice búsqueda de la identidad uno, ¿verdad? Y dice así porque este tema, búsqueda de la identidad, es un tema que se va a desarrollar en 3 reuniones, porque existen varios conceptos, varias categorías que es importante que ustedes manejen, que conozcan, que utilicen o por lo menos que tengan la posibilidad de utilizar, si así lo consideran conveniente, para poder encontrar su identidad, encontrarse a sí mismos, ¿no? Entonces, eso es, en anteriores oportunidades yo les había mencionado de que la búsqueda de identidad es uno de los motivos, de los propósitos principales que se dan durante la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, justamente con este propósito es de que se colocan estos temas, porque lo que se quiere aquí es de que justamente ustedes tengan las herramientas necesarias para encontrarse a sí mismos, poderse evaluar, poderse analizar, corregir y de repente tener mejor posibilidad de conducir su vida hacia donde a ustedes les parezca que es más conveniente para ustedes. Entonces, este tema de búsqueda de identidad se ha dividido en 3 capítulos: autoconocimiento y autoestima, proyecto de vida y sexualidad, que probablemente son las áreas más abarcantes en lo que se refiere a la identidad misma. Entonces, empecemos con el tema del día de hoy y esperemos de que quede todo claro para que ustedes puedan ir tomando en cuenta lo que se va diciendo aquí, los conceptos, las categorías, las necesidades que son importantes de ir cubriendo. Aquí tenemos de repente, reflexión respecto a algo tan inocente, tan infantil como es un cuento, ¿no? Tenemos este cuento que creo que muchas generaciones conocen sobre Blancanieves y bueno, todo lo que tuvo que ir enfrentando. Y tenemos un personaje que es la madre, ¿no? Que tenía la madre, la esposa del rey, que tenía la costumbre de consultar a su espejo sobre quién era la persona más bonita del reino, ¿no? Y era algo que hacía rutinariamente, que lo hacía siempre. Y bueno, entonces cuando encontraban a alguien que era mejor o más bonita que ella, lo que hacía era eliminar a aquellos que podían ser sus opositores o que de alguna manera la podrían destronar del, de ese sitial que se llamaba ser la mejor, ¿no? Ser la más bonita. La pregunta, bueno, que les han planteado allí es, ¿cómo calificarías tú la autoestima de la bruja del cuento de Blancanieves, ¿no? Que necesitaba, bueno, recordando que el espejo le diga que era ella la persona más bella del reino. ¿Cómo calificarían ustedes el autoestima de este personaje? A ver. Como una baja autoestima. Como una baja autoestima, dice su compañero. Ya podría ser como una baja autoestima, ¿no es cierto? Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer es dar la mayor cantidad de herramientas para que ustedes puedan emitir un juicio como el que se les pidió anteriormente, ¿no? ¿Cuándo es baja autoestima? ¿Cuándo es alta autoestima? ¿Cuándo de repente es una falsa autoestima? ¿Y cómo se relaciona eso con lo que es tu
y relación interpersonal, la interacción que estableces con otras personas. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que es imagen corporal? ¿Cómo se incluye este concepto dentro de lo que es autoconocimiento, dentro de lo que es autoestima, que son el nombre del capítulo, ¿no? ¿Y qué estilos de comunicación existen? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada estilo? ¿Y cuáles son las características o rasgos que tendríamos que tener en cuenta para ver o para evaluar qué estilo de comunicación estamos utilizando cada uno de nosotros? Empezaremos por el autoconocimiento. Si analizamos simplemente la palabra, vemos que es una palabra compuesta que tiene un prefijo, el prefijo auto, ¿no? Que significa hacia mí mismo, que significa propio, ¿no? Entonces, el autoconocimiento sería el conocimiento de mí misma, el conocimiento que yo tengo de mi propia persona. Y por si ya lo notaron, autoestima también tiene el mismo prefijo. Entonces estamos hablando también de una palabra que se refiere a nosotros mismos. Veamos en el caso del autoconocimiento. Decimos que el autoconocimiento viene a ser la toma de conciencia. ¿Y esto qué significa? Significa hacer consciente, significa tomar conciencia, significa darse cuenta. Autoconocerme significa darme cuenta yo de ciertas características mías, características en el área física, color de mi cabello, tipo de cabello, forma de mi cara o del rostro, y todas las características físicas que yo pueda percatarme, ¿no es cierto? Entonces, es conocerme yo, cómo soy. Estoy en mi peso, tengo sobrepeso, estoy baja de peso, etcétera, etcétera. Tengo la altura promedio, no estoy por encima de esa altura, estoy por debajo de esa altura, etcétera. Tomar conciencia, a aceptar, reconocer como propio esas características físicas. También se refiere a conocer, hacer mías, aceptar las variantes cognitivas que pueda tener mi persona. Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, no nos olvidemos que se refiere a atención, percepción, memoria, pensamiento o inteligencia, toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento cognitivo, significa tomar conciencia de estos procesos cognitivos. ¿Cómo soy yo? Soy una persona que toma decisiones rápido, soy una persona que toma decisiones en situaciones de presión, con mucha presión de por medio, o se bloquea cuando, ¿no? Cuando tiene que tomar una decisión así y entonces duda y no puede tomar una decisión, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Qué tipo de creencias utilizo? ¿Cómo es mi memoria? ¿Cómo percibo las cosas? ¿Siempre en contra mía y paro a la defensiva? ¿O percibo las cosas de una manera de repente contraria, ¿no? Siempre tratando de no hacerme daño. Entonces, cuando hablamos de tomar conciencia de, es tomar conciencia de todo esto. No tomar conciencia de mis procesos cognitivos, con todos los rasgos y características que pueda tener cada uno de ellos. También se refiere a tomar conciencia del aspecto cognitivo, del aspecto afectivo de mi vida. Mis emociones, mis sentimientos, cuál es mi emoción preponderante. Generalmente, cómo estoy, alegre, triste, enojada, preocupada, asustada,
¿Cuáles son mis emociones preponderantes? ¿Cómo manejo las emociones? ¿Me dejo desbordar por ellas y nublan mi razón? ¿O más bien, no, mi razón se impone y mantengo al margen mis emociones, no les hago caso, las guardo y escondo, las expreso apenas puedo? ¿Cómo soy en ese aspecto? Tomar conciencia también de lo que son mis características conductuales, cómo suelo comportarme, qué tipo de comportamientos tengo cuando estoy sola, individualmente, ¿no? O cuando tengo que relacionarme con otras personas. Busco una relación interpersonal, me gusta integrar grupos nuevos, o más bien no, prefiero estar siempre en el mismo grupo, ¿no? Me cuesta mucho cambiar de grupo. O de repente no me gustan los grupos, me gusta hacer mis cosas sola, no me gusta sentirme así parte de un grupo, me parece que me están observando, me molesta. Hay que revisar entonces cuando hablamos de autoconocimiento, características a nivel físico, cognitivo, afectivo, conductual, social. Esto incluye lo que son las aptitudes, que vienen a ser los talentos, las capacidades que tiene el sujeto casi de manera natural, innata. Incluye también lo que son las motivaciones. ¿Qué cosa me motiva? ¿Qué cosa me interesa? ¿Qué cosa puede hacer de que yo esté ahí pendiente 2, 3, 4, 5 horas? Eso es motivador. Lo que me mantiene así en alerta por varias horas es algo que me motiva. ¿Y qué cosa me desmotiva? Me da sueño. Así recién me acabo de levantar. Me acabo de levantar, pero esa clase me da sueño, ¿no? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te desmotiva? ¿Qué valores manejas? También es algo sobre lo cual deberíamos tomar conciencia. Todos tenemos una escala de valores. Todos manejamos una escala de valores. Tenemos algunos valores como prioritarios y otros valores intermedios y otros valores de repente que los puedo obviar, los puedo no tomar en cuenta. ¿Somos conscientes de cuál es nuestra jerarquía de valores? ¿Somos conscientes de ello o simplemente repetimos la jerarquía de valores que nos enseñaron de repente en algún centro o que papá o mamá nos dicen que es la que debe primar? Lo he comparado con mi acción, con mi praxis, con mi forma de actuar y he podido corroborar cuáles son mis valores predominantes. Generalmente reacciono o actúo de acuerdo o acorde a qué valor. Eso también hay que analizar. Y nuestra personalidad. En este punto, podríamos definir personalidad como la forma habitual como alguien reacciona emocionalmente. Así podemos definir amistad. No, perdón, amistad. Personalidad, la forma habitual como una persona reacciona emocionalmente. Habitualmente, ¿cómo reaccionas emocionalmente hablando? Con tranquilidad, te enojas, generalmente te enojas o generalmente, mayoritariamente, estás triste, eres una persona que ese estado de ánimo es el que predomina en tu vida. ¿Cómo es tu personalidad? O sea, ¿cómo reaccionas habitualmente cuando sucede algo imprevisto, algo que está previsto, algo con una persona cercana, algo con una persona que no es tan cercana? Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Pero importante tener en cuenta que cuando yo evalúo características, rasgos, etcétera, yo tengo que ver lo positivo y lo negativo, siempre. ¿Qué cosa es lo positivo? O sea, ¿cuál es mi fuerte, cuál es mi debilidad? Esa es una forma realista de autoconocerme.
buscar físicamente qué cualidades creo yo que tengo, qué debilidades o qué defectos. Cognitivamente, ¿dónde está mi fuerte? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles mis debilidades? Afectivamente, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis debilidades? Conductualmente, igual. O sea, en cada uno de los rubros mencionados, yo voy a ir evaluando lo positivo y lo negativo. Y voy a ir reconociendo como propio qué características positivas, negativas tengo en esta área, en esta otra, en esta y en aquella. Entonces, esas son algunas características de lo que sería el autoconocimiento. En cuanto al término autoestima, como les decía hace un momento, también es una palabra que tiene un prefijo. El prefijo es auto también y estima. Estima, estimación. ¿Qué significa estimar? Significa querer, significa valorar, significa de repente evaluar algo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de autoestima, estoy hablando de la estimación que yo me tengo a mí misma. Eso es autoestima para mí. O sea, ¿cuál es la estimación que yo me tengo? ¿Cuánto me estimo? Y si me estimo, hago cosas por mejorar, corrijo cosas para superar, ¿no? ¿Por qué? Porque me estimo, porque me aprecio, porque me valoro, porque me considero importante. Entonces, el autoestima se refiere a eso. Incluye lo que es la valoración propia y está relacionado con conceptos como aprobación, desaprobación. En el autoestima yo acepto algunas características, apruebo, está bien que sea así, y otras características no, las desapruebo. No me parece bien, las censuro, las critico. ¿De qué dependerá? Depende de varios factores y de varios agentes también que han servido como modelo o que han servido como modeladores de esto que se llama el autoconocimiento y posteriormente la autoestima. A ver, ¿cuáles son los agentes de formación de la autoestima? O sea, ¿cuáles son esas entidades, esos elementos que van a ayudar a que una persona forme esto que estamos llamando autoestima? O sea, esta valoración de uno mismo. En primer lugar, claro, en primer lugar, siempre serán los padres. Los padres o quienes asumen el rol de padres. Sobre todo cuando uno es pequeñito, cuando alguien es pequeñita todavía, los padres son las personas más significativas que existen. Y en algunos casos, las más significativas y las únicas que tienen estos niños. Entonces, los padres son su todo, sus superhéroes, su modelo, son su todo. Y lo que diga o haga uno de esos padres, o quienes cumplen ese rol de padres, es importante. Va marcando, va moldeando lo que llamamos autoestima. Un comentario que puede hacer. Sí, pues, ¿qué voy a hacer? No, es que así es, pues, mi hijito tiene sí, reconozco, es un poco torpe. Escucha el niñito, se va haciendo una idea, se va etiquetando, ¿no? Se va poniendo la etiqueta. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con lo que se dice, no se dicen, pero es una broma. Sí, pero es una broma de alguien de 30, pero él tiene 4. No entiende tu broma, simplemente se la cree. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con comentarios, con apreciaciones. Le diría hasta con lo que digo, ¿no? Pero lo que dices es acorde a lo que piensas, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿realmente estoy calificando a este niño considerando su edad, considerando su contexto, sus posibilidades, su nivel cognitivo? Hay que tener cuidado. Conforme va creciendo y va frecuentando otros círculos, se convierten en agentes importantes para la formación de la autoestima, lo que se llama los otros significativos. ¿Qué significa esto? Otras personas.
otras personas que indudablemente tienen dentro de sí, este grupo de otros, tiene dentro de sí lo que se llama el grupo amical. El grupo amical es parte de los otros significativos, sobre todo, les decía la vez anterior, sobre todo en la adolescencia. La pubertad es parte de la adolescencia. La primera partecita de la adolescencia se llama pubertad, es la etapa de los cambios físicos. Bien, desde la pubertad hacia adelante, las otras personas, las que tú escoges, como tus amigos, tus compañeros, etcétera, son otros significativos. Son significativos porque tú los has elegido. Son significativos porque son importantes para ti. Entonces, el grupo de amigos tiene un rol también formador de la autoestima. Lo que ellos digan, cómo te consideren, cómo te traten, te va formando la idea de ti mismo. Puede luego o paralelamente irse incluyendo lo que son otras personas, como por ejemplo, eh, vamos a decir, no sé, un médico, el padrino, la madrina, la abuelita, de repente, no sé, son personas significativas para el niño o para el puber o para el adolescente. No, pero el padrino ha dicho tal cosa, ¿no? El padrino opina esto, opina lo otro. O mi profesor, o de repente otra persona, ¿no? El amigo, ¿no? El chico más grande, el que yo admiro, ¿no? Entonces, todo lo que ellos puedan decir o hacer o mostrarte y que tenga que ver con tu persona, van a ser un agente moldeador de la autoestima, un agente de formación de la autoestima. Porque de acuerdo a cómo te traten, tú te vas a ir poniendo la etiqueta, ¿no? Te vas a decir, sí, me trata así porque, claro, porque yo no valgo nada, porque no me lo merezco, ¿no? Etcétera, etcétera. O de repente, sí, pues, ¿no? Él ha dicho de que soy inteligente, ¿no? Escuché que le comentó a tal persona que sí, que él puede hacerlo porque es bien inteligente, ¿no? Entonces, eso, mis maestros, cómo me van tratando, va moldeando también. Indudablemente, tú vas, pubertad, adolescencia, ya tienes un rol más activo, pero siguen siendo los amigos, los personajes modelos de tu vida, las personas importantes de tu vida, siguen siendo agentes de formación de la autoestima. Y finalmente tenemos la autoobservación. Esto es la observación que te haces a ti misma, a ti mismo, ¿no? O sea, cómo te observas, cómo te calificas, cómo te valoras. Me miro en el espejo, ay, qué bien me queda, ¿no? Ay, me gusta esto, cómo se me ve. Ya, eso va formando también la autoestima. Lo ideal de repente sería que la autoobservación, bueno, si es una autoobservación realista, ayude a darte seguridad, ¿no? A hacerte sentir bien, a que puedas de una u otra manera aceptar discrepancias sin creértelas, ¿no? Necesariamente. Entonces, pero básicamente va por ahí. Estos tres agentes de formación, los padres, los otros significativos, que pueden ser amigos, compañeros, maestros, etcétera, y la autoobservación, o sea, lo que tú te digas a ti mismo. No son cancelatorios, no es de que empiezan a ser los padres y después dejan de serlo, no, siempre será importante su opinión. Si tus amigos están vigentes o no, bueno, puede que haya dejado la huella y ya no te frecuenta, o puede que haya dejado la huella y sigas con esa persona, ¿no? Siguen siendo personas significativas y son importantes para tu vida. ¿Cómo se expresa la autoestima? ¿Dónde se expresa? ¿Dónde me doy cuenta yo que una persona tiene una adecuada o una inadecuada autoestima? En estas 4 áreas que vemos acá. En el área cognitiva, otra vez recordemos, lo cognitivo son los procesos mentales, atención, percepción, memoria, inteligencia o pensamiento, toma de decisiones. Ya. Entonces, ¿y eso tiene relación con mi autoestima? Sí.
Si tú tienes una autoestima adecuada, vas a tener pensamientos, ideas, creencias adecuados también hacia ti. Y adecuado quiere decir realistas. No significa que para tener una buena autoestima tú te tienes que estar halagando todo el día. No significa que para que quien tiene una buena autoestima todo el día está de repente recibiendo elogios. Tampoco, ¿no? Entonces, sino que una persona que tiene una adecuada autoestima es una persona pues que de repente va a tener pensamientos más optimistas, pensamientos más tolerantes, pensamientos más constructivos, su memoria va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque su autoestima de alguna manera va a iluminar todo, todo el desarrollo y la puesta en práctica de los procesos cognitivos. También el autoestima está relacionada con el área afectiva del individuo. El área afectiva tiene que ver pues con lo que son emociones y sentimientos, principalmente. Entonces, si yo tengo una adecuada autoestima, emocionalmente voy a estar contenta, me voy a sentir bien, relajada, tranquila, alegre, optimista, con expectativa. Si no tienes una adecuada autoestima, es probable que atraigas o en todo caso muestres un estado afectivo más bien adverso, ¿no? Triste, amargado, agresivo, renegando todo el día, ¿no? Entonces, también se relaciona y se manifiesta el autoestima a través del manejo de tus emociones. También se expresa y se relaciona con lo que es el área conductual. Son las 4 áreas de la vida que están relacionadas con la autoestima. El área conductual tiene que ver con los comportamientos. Entonces, una adecuada autoestima generará un comportamiento adecuado, generará un comportamiento que permite el desarrollo, generará un comportamiento que construya en vez de destruir. Entonces, tenemos el autoestima que te va a llevar a actuar de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera adecuada, ¿no? Y te va a llevar también a relacionarte interpersonalmente de manera armónica. Una inadecuada autoestima de repente lo que empuja es a que el sujeto se repliegue, no se relacione mucho con los demás, o al contrario, ¿no? Se relacione con los demás, pero para agredirlos, para hacerles daño, ¿no? Para burlarse de ellos. Entonces, el autoestima sí se manifiesta en esas áreas. En la cognitiva, que tiene que ver con mis procesos mentales, en el área afectiva, que tiene que ver con la expresión y manejo de mis emociones, en el área conductual, que tiene que ver con los comportamientos que muestro, y en el área relacional, que tiene que ver con el tipo de vínculo interpersonal que yo establezco. O sea, en esas 4 áreas se puede ver el autoestima del sujeto. O dicho de otra manera, esas 4 áreas se ven afectadas cuando el sujeto, de una u otra manera, bueno, pues está dañado, ¿no? O se siente mal de repente. Podemos encontrar, hablando de autoestima, básicamente 3 tipos de autoestima. Pueden haber otras clasificaciones que de una u otra manera van poniendo un nombrecito sinónimo, pero podemos también quedarnos simplemente con estos 3 conceptos, ¿no? Una baja autoestima. Hablamos de baja autoestima cuando la estima que se tiene el propio sujeto se tiene a sí mismo no es adecuada. O sea, no es una buena autoestima, no es saludable, ¿no? Hablas mal de ti. Se ve, por ejemplo,
que hay poca autoconfianza. El sujeto no confía en sus posibilidades. Y si lo hago mal, y si me equivoco, no, yo siempre me equivoco. ¿Qué tú crees que yo puedo hacerlo? No, ¿yo cómo voy a hacer eso? No, no, no se tiene confianza. Se focaliza, o sea, resalta, agranda lo que son sus defectos. Todo lo que, los errores que ha podido tener o las deficiencias que ha podido tener, ya eso lo marca y los tiene ahí todo el tiempo presente y lo martiriza y lo estresa, ¿no? También una persona con baja autoestima muestra dificultad para tomar decisiones, básicamente por la necesidad de aprobación que muestra. Quiere ser aceptada por los demás, siente que no lo vale, pero, y entonces, sí, quiere hacer las cosas que las otras personas lo tomarían como un acierto para poder agradarles y para poder ser incorporada, aceptada en los grupos. Entonces, suele dudar mucho al tomar decisiones. Ay, voy a hacer tal cosa. Y si a ellas no les gusta, y si piensan que soy torpe, o si piensan de que escogí eso porque es lo más fácil, porque soy media tonta, no, no sé, no, mejor no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Y si tampoco les gusta eso porque tiene que ver con trabajo con tierra, no, de repente les parece que no es de buen nivel. Ay, no, entonces, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué? Ayúdame, ¿qué decido? Tiene esa dificultad, porque siempre está pensando en la aprobación externa, no en su propia aprobación, no en que satisfaga metas o deseos propios, no, está pensando en lo que los demás van a decir, en lo que los demás esperan, en lo que los demás quieren. Dificultad para tomar decisiones. Además, muestra bajo nivel de asertividad. La asertividad es un concepto que está relacionado con decir con firmeza lo que uno piensa o lo que uno siente, ¿no? Entonces, yo digo con firmeza qué cosa pienso o qué cosa siento sobre algo. En este caso, no. En este caso, la persona muestra un bajo nivel de asertividad. Casi no comunica ni pensamientos ni sentimientos. No los muestra, se los esconde. No se van a burlar de mí. No, van a decir que es una tontería. No, no, no. O sea, esconde lo que es sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas. No, pero que les comunico a todos, pero ay no, y si no les parece bien, y si se ríen de mí, ay no, 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 mejor no digo nada, pero ese proyecto está bueno, preséntalo. Ay, es que no sé, y si no está bien, y si después me meto un lío, si agarro un compromiso muy fuerte por eso, ay, no sé qué voy a hacer, o sea, ese es el problema. Se queda, mejor no digo nada. Se queda con sus pensamientos guardados, se queda con sus sentimientos guardados. Bajo nivel de asertividad. Muy sensible al rechazo social. Como tiene una percepción, proceso cognitivo distorsionada, entonces suele exagerar lo malo hacia sí mismo, ¿no? Entonces, cualquier cosita que le digan ya la exagera, ¿no? Para sentir que de alguna manera lo están castigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo ya mi proyecto para presentar, espérate un ratito, ya, voy a terminar con ellos y después te atiendo. Le dije, pero no me aceptó, me dijo, espérate. No sé, yo creo que no le interesa escuchar lo que tengo que decir, no le interesa escuchar mi proyecto. No, pero ¿por qué? Sí, mejor me saco del curso. No, o sea, ya cualquier cosita es tomada como un rechazo. No me quiere, no le interesa lo que estoy haciendo, mejor me salgo de acá. O sea, se siente rechazado, se ofende, ¿no? Porque lo postergan, o porque le piden que haga un turno, o porque no lo toman como prioridad. Esas son, de alguna manera, características
que inclusive pueden ser utilizadas como de repente signos, pistas, claves para poder identificar a una persona con baja autoestima, ¿no? Vienen a ser como si fueran unos tips, ¿no? La persona que tiene estas características está sufriendo de una baja autoestima. ¿Qué más? A ver. ¿Y cómo es una persona con alta autoestima? En este caso, fíjense, vamos a hablar de alta autoestima para referirnos a la autoestima saludable, para referirnos a la autoestima adecuada. Entonces, una persona con alta autoestima viene a ser una persona con estima adecuada, una persona con estima saludable, una persona con estima, saludable, adecuada, equilibrada. Todo eso se ha resumido ahí como alta autoestima. Es de repente lo que deberíamos nosotros tratar de alcanzar, ¿no? Lo que quisiéramos tratar de alcanzar. Entonces, el alta autoestima es cuando sucede cuando el sujeto reconoce no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. En qué es bueno, pero en qué falla, ¿no? O sea, esa es una característica importante de la persona que tiene alta autoestima. No es alta autoestima quien solamente ve las cosas buenas que hace. No veo lo malo porque me deprime. No, eso no es alta autoestima. La persona que tiene alta autoestima, más bien sí le interesa conocer en qué falla, en qué se está equivocando. ¿Para qué? Para poder corregir, para poder mejorar. Entonces, una persona con alta autoestima sí le interesa saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos. ¿Para qué? Para corregir, para enmendar, para seguir mejorando. Otra característica de la persona con alta autoestima es que se autorrespeta. Significa que se respeta a sí mismo. No hace nada que pueda dañar su imagen o que pueda dañarlo a él o a ella. Se respeta, se autorrespeta, pero eso no quita de que siga respetando a los demás. O sea, se respeta a sí mismo, pero sigue respetando a los demás. El respeto es una de sus características más importantes. Valora sus logros, celebra sus logros, disfruta sus logros, pero también no deja de reconocer, también reconoce los logros de los otros. Te felicito, qué bien. O sea, y no solamente, no le voy a decir nada. Ya todos le están felicitando, ¿no? ¿Para qué? No, entonces, no. O sea, valoro los logros de los otros, así como valoro los míos también. Persevera en sus objetivos. Una persona que tiene alta autoestima se pone metas, se explica las metas, sustenta sus metas, sabe por qué quiere llegar a tal sitio, porque expresa sus pensamientos y sentimientos, y por eso persiste en sus objetivos. Quiero llegar ahí por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. He avanzado, pero todavía no puedo. Pero no tiro la toalla, sino que insisto, vuelvo a insistir una vez más. Me levanto porque me he caído y sigo compitiendo, ¿no? Entonces, una persona que tiene alta autoestima, como se tiene confianza en sí mismo, como sabe cuáles son sus fortalezas, así como también sus debilidades, como se respeta, y una muestra de respeto es hacer algo para mejorar siempre. Entonces, sé cuáles son mis debilidades y bueno, y estoy haciendo esto, para que esas cosas dejen de ser mis debilidades, para mejorar estas áreas. Entonces voy a perseverar, confío en lo que estoy haciendo, confío en que estoy mejorando y entonces voy a insistir,
voy a seguir haciéndolo hasta lograr mis propios objetivos. Persevera, no tira la toalla. Y presenta mayor asertividad. Eso significa que va a expresar lo que piensa, va a expresar lo que siente, pero sin dañar a los demás, ¿ya? Y tiene que ver con todo lo anterior, con el respeto, con la valoración de los logros propios y ajenos, etc. Entonces, yo muestro una mayor asertividad cuando yo expreso siempre, digo lo que pienso, digo lo que siento, aun cuando sea discrepante con el de otra persona. Alguien hace una exposición, plantea unas conclusiones y de repente no te parecen. ¿Qué vas a hacer? Lo adecuado es expresar lo que piensas y lo que sientes. Expresar lo que piensas, pero manteniendo el respeto, pero sin agredir a los demás. Me parece muy interesante tu idea, pero yo pienso que podría ser así, 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 así. Expresé lo que tenía que decir, mis pensamientos, mi forma de pensar, pero sin minusvalorar el tuyo, ¿no? Y sabemos, pues, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que hay gente que, porque no está de acuerdo con algo, simplemente denigra lo diferente, ¿no? Lo diferente a lo propio. ¿Cómo se te ocurre eso? Es una tontería, ¿no? ¿Qué ridiculez hablas? No, las cosas son así, así, así. Eso es agresivo, eso no es asertivo. Lo asertivo es reconocer, ¿no? Respeto mucho, me parece interesante lo que dices, aplaudo tu iniciativa, pero yo pienso esto, lo otro. No le faltas el respeto a nadie y dices lo que piensas, dices lo que sientes. Una de las claves para la asertividad es siempre utilizar el pronombre yo cuando expreso una opinión o una idea, sobre todo si discrepo con los demás. Pero yo pienso, a mí me parece, yo creo, o sea, estoy enfatizando el hecho de que es mi opinión, no es la verdad absoluta, no es las cosas son así, no, eso no existe, ¿ya? Sino es lo que a mí me parece, lo que yo creo que es. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y existe una tercera forma de concebir la autoestima, o en todo caso una variante de la autoestima. Tenemos la baja autoestima, la alta autoestima, que vendría a ser la autoestima saludable, la adecuada, y tenemos la falsa autoestima. Cuando hablamos de falsa autoestima, cuando el sujeto muestra una autoestima buena, pero que no es real, que no se basa, que no está cimentada por ideas verdaderas, por percepciones justas y adecuadas. No, sino se está basando en, más que nada, en imaginaciones. Aparenta el sujeto que se aprecia a sí mismo y que es seguro de sí mismo, pero sin embargo esconde sus propias debilidades, pero sin embargo no reconoce debilidades, deficiencias, errores que pueda tener. Y ese es el problema. Si una persona no reconoce sus debilidades, nunca va a hacer nada por corregirlas, porque no las reconozco como propias. Yo digo que no son parte de mí, ¿no? Entonces, como no son parte de mí, yo no puedo hacer nada, pues es culpa del profesor que no dicta bien, o es culpa del boletín que está mal redactado. No, es culpa de la copia que está borrosa, o es culpa de mi papá que no me compró la laptop, ¿no? O sea, todo lo que te pase es culpa del resto. Y como es culpa del resto, el resto tiene que arreglarlo, pues tú no puedes hacer nada. Entonces, al esconder mis debilidades, yo solita me quito la posibilidad de hacer algo por corregirlo.
es que yo no puedo corregirlo porque no es culpa mía, es culpa de él, de él, de él y de ella, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con una falsa autoestima, el sujeto que funge como seguro de sí mismo, altanero, muchas veces hasta déspota con los demás, pero que esconde mucho de debilidades, de temores, que ni siquiera se las puede aceptar para él mismo. Ni siquiera él mismo, así a escondidas, las reconoce como verdaderas. Simplemente las niega como verdaderas, ¿ya? Bueno, la teoría psicodinámica dice que esto puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Una forma de protegerse a sí mismo, como un escudo que me pongo. Antes que me reconozcan una debilidad y por ahí me vayan a hacer daño, yo me pongo mi coraza que es el despotismo, mi coraza que es la soberbia, ¿no? Para que nadie se acerque a mí, porque me pueden descubrir que tengo mis debilidades, que ni siquiera las quiero ver yo misma, ¿no? Ni siquiera las acepto yo misma para mí. Ese sujeto generalmente muestra una actitud manipuladora, manipula al resto y trata con despotismo, ¿no? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Por favor, ubícate bien, ¿no? Ubícate bien, no me hables de esa manera, ¿qué te pasa, no? O habla con los de tu nivel, ¿no? Entonces está escondiendo cosas porque no quiere la confrontación. Entonces ahí hablamos de una falsa autoestima. Podría suceder que ustedes revisen algún texto, ¿no? Y encuentren otra clasificación que en vez de decir falsa autoestima, diga autoestima exagerada. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. O sea, se refiere exactamente a lo mismo, a una autoestima que no corresponde a la persona en realidad, a las características de la persona, no corresponde. Y aquí tenemos un gráfico que es bien interesante porque nos permite explicar justo lo que estábamos viendo de la alta, baja y falsa autoestima, ¿no? Este es un gráfico diseñado por un psicólogo llamado Mauro Rodríguez. Entonces, Mauro Rodríguez nos habla de la escalera de la autoestima. Entonces, él lo que ha hecho ahí es ubicar una serie de conceptos que de una u otra manera se van sustentando, se van eh, apoyando o sirviendo de apoyo para que finalmente pueda desarrollarse la autoestima del individuo. Entonces, lo que sí hay que destacar es el hecho de que mantiene como base de todo ello el autoconocimiento, es la base de toda la escalera, o sea, es el peldaño donde se soporta todo el resto, y como cúspide la autoestima, que vendría a ser el logro más elevado, o sea, lo más grande que he logrado. Entonces tenemos la base del autoconocimiento, no se va a mover de ahí, y la cúspide de la autoestima. Entre estos dos hay una serie de conceptos, justamente, ya siendo redundante, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto. Estas categorías o clases se refieren a diferentes acciones que el sujeto realiza consigo mismo, pero no necesariamente se dan encadenados, como que uno después del otro. No, pueden darse en muchos casos en forma paralela, ¿ya? La autoaceptación con el autorrespeto, la autoevaluación con el autoconcepto, o sea, en forma paralela. Esos pueden un poco moverse para trabajar así, paralelamente. Los que no se mueven de sitio, los conceptos que no se mueven de sitio son el de base, que es el autoconocimiento, y el más alto, la cúspide, que es el autoestima. Esos quedan ahí, ¿ya? Queda la autoestima, queda el autoconocimiento.
Ahora, ¿qué cosa quiere explicar Mauro Rodríguez con este esquema? Lo que él quiere explicar es que basándome a partir del autoconocimiento que yo tenga, voy a dar lugar a una serie de procesos que va a finalizar con la autoestima o va a terminar cuando el sujeto desarrolle la autoestima personal, ¿no? Y que si yo me baso en un autoconocimiento adecuado, es probable que mi autoestima va a ser adecuada también. Pero si yo me baso en un autoconocimiento errado, falso o parcial, entonces mi autoestima también va a ser errada, inadecuada, ¿no? Parcial, falsa o baja. Vamos a ver. Por ejemplo, dice, ¿no? Para que el autoconocimiento sea adecuado, acabamos de decir que el sujeto tiene que reconocer como propios, tomar conciencia de lo positivo, pero también lo negativo de sus cualidades. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy malo? Por poner un término bastante drástico, como malo, ¿no? De repente deficiente, ya. Si yo tengo un adecuado autoconocimiento, entonces me puedo poner o puedo inferir un autoconcepto realista, más integral de mí misma. Yo digo, ¿cómo eres? Bueno, un poco desordenada, con tus cosas, con tu horario, con tu vida. ¿Con qué eres desordenada? Con todo, en realidad. No, o sea, tomo apuntes, a veces apunto cosas bien interesantes en papelitos, pero el problema es que cuando voy a estudiar, no sé dónde puse los papelitos, no los encuentro. Sí, hago mi resumen, pero los dejo ahí, después no sé si alguien agarrará, qué pasará, pero después no los encuentro cuando quiero repasar. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen un lugar precisado, destinado. Ya. Ah, ya. Y también lo mismo me pasa con mi ropa también. A veces voy a sacar ropa y está mezclada la ropa sucia con la ropa limpia, porque cuando estoy apurado lo dejo ahí nomás y a veces, sí, la ropa limpia también está ahí en la canasta, sí, soy desordenada, sí, tengo que reconocer, pues soy desordenada, ¿no? Y con mi vida también, pues a veces me falta tiempo, a veces me sobra tiempo, a veces sin darme cuenta me comprometo en dos actividades el mismo día, a la misma hora. Sí, tengo que ordenar eso. Entonces yo estoy reconociendo mis cosas negativas, también estoy reconociendo mis cosas positivas, pero tengo talento para esto, soy buena con los números, también me gusta de repente... no sé, diagramar, me gusta, tengo habilidades plásticas, etcétera, etcétera. Ya está, yo me reconozco. En base a eso, yo me formo un concepto de mí misma. Sí, soy talentosa con los números, pero soy desorganizada. Ya, mi concepto es ese, talentosa, pero desorganizada. Es el concepto que yo tengo de mí. Esa es la etiqueta que yo me puedo poner, ¿no? Así soy. Entonces, cuando hablamos de autoconcepto, hablamos de la clase o categoría donde tú te incluyes a partir de todas las características que has reconocido como propias. Todas las características, insisto, positivas y negativas. Tú te formas un concepto de ti mismo. Si tú tomas en cuenta eso, las características positivas más las características negativas, ambas, entonces tu autoconcepto tiene un rasgo bien importante. Tu autoconcepto es realista. Eso es muy importante. Debemos tener un autoconcepto que sea realista, o sea, sí corresponde a lo que eres. ¿Por qué? Porque he tomado en cuenta lo bueno, lo acertado y los desaciertos también que tienes, ¿no? Entonces, tu autoconcepto es realista. Ya está. Y tu autoevaluación, bueno, mi autoevaluación, ya,
teniendo un autoconcepto realista, donde estoy señalando lo positivo y lo negativo, talentosa con los números, pero desorganizada, ya está. Yo voy a evaluar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, mi autoevaluación va a ser una autoevaluación justa. ¿Por qué? Porque me estoy viendo yo toda integralmente. Entonces, aquí mi autoevaluación surge o tiene la característica de ser una autoevaluación justa. Vamos a poner, para no repetir la palabra realista, ¿ya? Entonces, es una autoevaluación justa. Ya está. Ahora, si tengo esta autoevaluación que incluye estas dos variantes de mi persona, estos dos polos, quiere decir que yo estoy aceptando como propio, como mío, como parte de mis características, toda yo. Yo me estoy aceptando integralmente. Mi autoaceptación es integral. ¿Por qué? Porque acepto lo bueno, pero también acepto los errores que voy cometiendo. Entonces, mi autoevaluación es integral, ¿ya? Es integral, ¿ya? Integral. Y como mi autoevaluación, mi autoaceptación es integral, reconozco como mío los aciertos y los desaciertos, las cualidades y los defectos, por respeto a mí misma, yo voy a tratar, una forma de respetar es estar siempre mejorando. Entonces, por respeto a mí misma, yo lo que voy a hacer es voy a elevar aquellas debilidades que yo tengo, ¿ya? Voy a elevar mis debilidades porque me respeto. Hago algo por ser siempre mejor. Entonces, el autorrespeto va a hacer que yo trabaje, planifique algo para mejorar mis debilidades. Y eso dará como resultado una autoestima, vamos a ponerle el nombre que les han colocado ahí, alta o saludable. Tu autoestima es alta o saludable. ¿Por qué? Porque se basó en un autoconocimiento integral, en un autoconocimiento realista, en un autoconocimiento verdadero, inclusivo, que incluyó todo, lo bueno y lo malo. Ya está. Pero ¿qué pasa si mi autoconocimiento no es tan bueno? O sea, si yo parto de un autoconocimiento parcial. Vamos a suponer, ya, yo digo que reconozco como mío, porque es tomar conciencia, ¿no? Reconozco como mío lo malo nomás, ¿no? Sí, soy torpe, no sé bailar, malo con los números, tartamudeo cuando tengo que exponer, sí, todo lo malo nomás, lo malo, todo lo malo es mío. No, pero tú también, yo creo que bueno, lo de los números es relativo, porque yo me acuerdo cuando estabas en la primaria, una vez ganaste una maratón de matemáticas. En la primaria, ¿te das cuenta de lo que dices? En la primaria. Sí, pues, pero ganaste la maratón. O sea, era en esa época, me acuerdo que tú, sí, tienes habilidades, tenías talento, el profesor te dijo, tú tienes talento para los números, a trabajar con los números. No, pues, o sea, eso era porque éramos chiquitos. No, eso no tiene nada que ver ahora. Ya no es así. Yo soy malo en matemáticas. Soy malo en exposiciones orales. Soy malo en baile y en coordinación. Soy malo en todo, ¿no? Entonces yo solamente reconozco como propio lo malo. Y lo bueno, digo de que ya es responsabilidad de los demás. Claro, bueno, ahí gané la maratón de matemáticas, pero porque los chicos, pues que todos eran una sarta de flojos, ¿no? Porque era primaria y son cosas sumas, restas, multiplicación, eso quién no sabe. Pero todos eran chiquitos, igual que tú, y les ganaste. Ya, pues, pero ¿quién se va a acordar para qué sirve? Ya, etcétera. El asunto es que si no reconozco. Todo lo que sea un logro, yo a- se lo voy a colocar o lo voy a responsabilizar con otra persona. O sea, yo se lo voy a regalar a otra persona.
Entonces voy a decir, sí, sí, saqué buena nota, pero porque todos mis amigos eran unos ociosos. Saqué buena nota porque el examen estaba muy fácil. O sea, no es mi logro. No, no es mi logro. Lo mío solamente es lo malo, los errores, nada más. Ya, mi autoconocimiento. Entonces ¿cuál es el concepto que me formo de mí? Si todo me equivoco, todo lo hago mal, todo todo está con defecto. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de ti? El concepto, la etiqueta que yo me pondría entonces es yo soy don pésimo. Ya está, yo soy malo. Mi autoconcepto no es un autoconcepto realista. Mi autoconcepto más bien es un autoconcepto parcial, ¿no es cierto? Es un autoconcepto irreal. Irreal. ¿Por qué? Porque está basado solamente en una parte de mí mismo, no en mí integralmente, no, solamente está basado en una parte de mí mismo, ¿ya? Entonces es irreal. Ya, bueno, ahí dice irreal, ya está, irreal. Y la evaluación, bueno, la evaluación que hago de mi autoconcepto, en realidad no es una evaluación, pues, es casi una devaluación. Soy malo, pues, soy pésimo. Entonces yo lo que hago ahí es me devalúo. ¿Y te aceptas integralmente? No, no me acepto integralmente porque yo solamente estoy aceptando como que es propio, es mío, lo malo nada más. Entonces mi autoaceptación es parcial. Es parcial. Solamente estoy aceptando una parte de mí como propia. El resto no, porque el examen era fácil, no, porque los chicos eran tontos, etc. Entonces, como solo acepto una parte de mí misma, lo malo nomás es lo mío, entonces no voy a hacer nada por cambiar, porque ya me etiqueté que yo soy don pésima, ¿no? Entonces, el autorrespeto aquí no se muestra, no hay muestras de autorrespeto, no hace nada por mejorar. Y el autoestima, ¿qué tipo de autoestima será ahí? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de autoestima será? Una baja autoestima. Baja autoestima. Pues el sujeto tiene baja autoestima. Ahora fíjense en lo siguiente. Aquí desarrolla una baja autoestima. Ya, una baja autoestima. ¿Qué pasaría si el sujeto, en vez de centralizarse y aceptar como propio solo lo malo, acepta como propio solo lo bueno? Entonces él dice, sí, yo soy muy bueno en negocios, soy muy bueno muy buen orador, muy buen vendedor, soy simpático, sí, soy bueno en todo, ya, como que bueno en todo. A veces tratas mal a la gente, a veces les contestas así con sorna, te burlas. A ver, pues son unos tontos, pues. No, pero porque se equivocan siempre. Pero tú también te equivocas a veces. ¿Te acuerdas del otro día que has dado el examen de, de historia y sacaste baja nota? Ah, pero porque el profesor hizo preguntas mal formuladas. O sea, la culpa es del profesor. Y el libro me vino fallado. Y mis padres no me refuerzan. O sea, la culpa de mis fallas las tienen los demás, no yo, los demás. Entonces, también está partiendo de un autoconocimiento parcial, nada más. Solo reconozco como mío lo positivo. ¿Cuál es el concepto que se forma? También un autoconcepto irreal. Irreal, igualito, irreal. Y en este caso es, pues, yo soy brillante, yo soy una maravilla, ¿no? Yo soy el mejor o la mejor. ¿Cómo se escribe tan feo? Ya está. Yo soy la mejor. Mi autoconcepto es irreal. ¿Y tu evaluación? ¿Cómo es tu evaluación que te haces en ese caso? En ese caso, mi autoevaluación en realidad es una sobrevaloración.
Yo me sobrevaloro. Yo soy perfecto, digo, ¿no? Yo soy perfecto. Yo no tengo errores. Las veces que me he equivocado es porque los demás pues no hacen bien sus cosas. Y eso hace que yo me inducen a error, ¿no? Yo me sobrevaloro. Y la autoaceptación, otra vez, la autoaceptación también es parcial. Acá también es parcial. ¿Por qué? Porque estoy viendo solamente lo bueno de mí. Mi autoaceptación es parcial. Y tu autorrespeto tampoco se ve. Igual que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque no haces nada por mejorar. Porque asumes que tú ya eres perfecto y que todo lo haces bien. Y que los errores que has podido tener, las bajas que has podido tener, es la culpa de los otros. No es tu culpa. Entonces no haces nada por mejorar. En ese caso, ¿qué tipo de autoestima se formaría? Alta, autoestima alta. Acuérdense que alta le hemos dicho la buena autoestima. Una falsa autoestima. Falsa autoestima, correcto. Ahí sería falsa. Falsa autoestima. O también llamada como Autoestima exagerada. correcto. También llamada autoestima exagerada. No confundirse, ¿ya? Autoestima alta se le está llamando a la autoestima saludable. ¿Por qué se le está llamando así? Cuando en otras ocasiones se ha colocado autoestima saludable, autoestima adecuada, porque es el término que más se está utilizando, es el término que más se utiliza. Por ejemplo, tú ves, revisas exámenes de admisión, no solo de San Marcos, de otras universidades, y ves que utilizan autoestima alta. Entonces, ya pues, o sea, si es el término que más se ha generalizado, hay que adoptarlo como tal para que no vaya a incurrirse a error, ¿no? Entonces, autoestima alta para hablar de la autoestima saludable, autoestima baja para hablar de la autoestima efectivamente, como lo dice su nombre, inadecuada, pero hacia abajo. Y autoestima falsa para hablar de la autoestima exagerada, o sea, la autoestima que está basada en un autoconocimiento parcial y por lo tanto no es válida, pues no es la adecuada, ¿no? Eso es. ¿Qué otro concepto es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de identidad? El concepto de imagen corporal. Cuando hablamos de imagen corporal, hablamos de la percepción que tú tienes de tu cuerpo. Acuérdense, anteriormente lo he dicho, pero no está mal repetirlo. Cuando hablamos de percepción, hablamos de la interpretación que tú haces de las sensaciones que experimentas. En este caso, la percepción que tú haces, que tú elaboras, la interpretación que haces de la imagen que tu vista recoge del espejo. Entonces, a eso llamamos imagen corporal, la representación que mentalmente nos vamos formando de nosotros mismos, pero no de nosotros en el sentido de nuestra personalidad, de nuestras emociones, no, sino corporalmente, ¿ya? La forma como nosotros se nos aparece esta imagen, ¿no? La imagen corporal no tendría por qué dejar de coincidir con lo que tus sentidos capturan, pero hay una dificultad, un agravante, una interferencia que se produce con una serie de estereotipos. Nosotros manejamos una serie de estereotipos, esto es, pensamientos rígidos pero irracionales. Pensamientos rígidos e irracionales, pensamientos que no están basados en realidades y que son generalizaciones que se ha hecho de ciertas características para un grupo. Entonces, algunas de esos estereotipos lo que nos dicen o lo que nos marcan son pautas o reglas que deben cumplirse para dar
como resultado la belleza, lo adecuado, femenino y masculino. Entonces, esos estereotipos, si nosotros no los revisamos, no los cuestionamos y no debatimos con ellos, podrían seguir marcando lo que es tu percepción. Si tú sigues pensando que para ser bella, una persona o una mujer debe tener 1,70 m o más, entonces eso va a influir en tu percepción. Y te miras en el espejo, mides 1,55 m, te miras en el espejo y no das, pues, ¿no? No das con tu referente que dice, no, para ser bella hay que tener 1,70 m. Pero no, pues, o sea, te estás viendo que no das al 1,70 m y entonces distorsiona la percepción que tú tienes de ti misma. ¿Por qué? Porque lo que usas como, como patrón o como ley para juzgar es un estereotipo. Y los estereotipos, insisto, son generalizaciones irracionales que se hacen. ¿Qué otros estereotipos conocemos respecto a la belleza, sea masculina o sea o femenina? A ver, ¿qué estereotipos ustedes conocen? Yo ya les dije uno. Para ser bella hay que medir, ya, vamos a decir, no más, ya, sino un promedio de 1,70 m. ¿Qué otro estereotipo hay sobre la belleza? Que ser gordo es estar feo. Ya, o sea, para ser bella hay que estar, o bello, hay que estar delgado, ¿no es cierto? Hay que estar delgado, porque lo otro es la negación, ¿no es cierto? Entonces, para ser bello hay que estar delgado. Todas las personas bellas son delgadas. Ese es mi estereotipo, es un pensamiento estereotipado. ¿Qué otro más? A ver, alguien me iba a decir ahí, una jovencita. Las personas bellas no tienen vello corporal. Ajá, las personas bellas no tienen vellos corporales. Ya está. Para ser bella hay que ser joven. Ese es otro estereotipo. ¿Qué más? Que por Los ser hombres. mujer tienes que tener la voz finita y el de los hombres tener voz gruesa. Ajá. Para ser una mujer bella tienes que tener una voz delgada, suave, y para ser un joven bello, ¿no? Tienes que tener una voz gruesa, grave, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Para ser bella tienes que ser blanca. Para ser bella tu cara tiene que ser ovalada. Para ser bella tus piernas tienen que ser largas. Y etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Entonces, esos estereotipos, si nosotros no los debatimos, no los cuestionamos, no los sacamos y ajustamos a una realidad, ¿no? Esa será pues la belleza en determinados continentes. Pero aquí la mujer peruana no se va a poder ajustar a esos estereotipos. O sea, quiere decir que la mujer latina o peruana, que ninguna calza con eso, ninguna puede ser considerada bella o ninguno de los muchachos puede ser considerado bello, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, cuando uno rígidamente, sin cuestionárselo, ay, porque voy a ver el concurso de la Miss Perú, la Miss Universo, ya ves cómo a todo el mundo, pues si todavía está vigente eso, así es. Pero ¿es realmente así? ¿O es casi una costumbre ya, ¿no? Casi como un juego, eso de las Misses. Entonces, si tú no te cuestionas, si tú no debates con esas ideas, con esos estereotipos, se pueden producir lo que se conoce con el nombre de distorsiones de la imagen corporal. Sobre todo sucede eso en la época de la adolescencia. ¿Por qué será que sucede eso en la época de la adolescencia? ¿Por qué creen? ¿Por qué no en la niñez o en la adultez?
Porque están desarrollando su autoestima. Bien, ya. ¿Alguien quiere precisar algo más? ¿Cómo se llama el tema de hoy? El general. ¿Autoestima? ¿Buscan su identidad? Claro, porque están en la búsqueda de la identidad. Por eso en la adolescencia sucede más, porque yo todavía, como estoy buscando saber quién soy, ¿no? O sea, todavía tengo una serie de reglas o requisitos que están un poco así en el aire, que no están claros para mí. Y entonces, cuando uno está un poco así inestable, se aferra al estereotipo, porque eso te da seguridad. Se aferra al estereotipo. Entonces, no, así tiene que ser. Entonces, como no hay una identidad firme todavía, sino que está en la búsqueda de esa identidad, se aferra al estereotipo. Entonces, se pueden producir estas distorsiones de la imagen corporal. Las distorsiones de la imagen corporal más frecuentes son las llamadas anorexia, bulimia, vigorexia. Si bien es cierto, anorexia y bulimia generalmente están más vinculadas a lo que son las mujeres, ¿no? Al sexo femenino, no es exclusivo del sexo femenino. Anorexia, bulimia también se trata en varones. Lo que pasa es que es más frecuente en las mujeres, eso es cierto. La vigorexia se trata más en el varón, pero no es exclusiva del varón, ¿no? En ninguno de los casos. Entonces, el sujeto ve que no da con la talla, no da con la talla de lo que le dice el estereotipo, ¿no? De su imagen de belleza, de su imagen de perfección como mujer o como varón. Entonces, ¿qué hace? En el caso de la anorexia, la persona deja de comer. Simplemente deja de comer. Ya no come, pues. ¿Por qué? Porque ella siempre se va a ver un defecto, o sea, siempre su percepción es lo que se ha distorsionado. Entonces, siempre, no, pero sí, soy flaca, pero flaca con barriga, soy flaca, pero flaca con rollos. Entonces tengo que bajar esto, tengo que bajar lo otro, etcétera, ¿no? Entonces la anorexia el sujeto rechaza. Hay gente que ha muerto de anorexia, sí, hay gente que ha muerto de anorexia por inanición, ¿no? Entonces, la otra modalidad es la bulimia. En el caso de la bulimia, igual, o sea, la persona quiere perder peso, el objetivo es el mismo, quiere perder peso, pero probablemente por el estilo de crianza, por otros patrones que puede tener en sí, acepta la comida, sí come, ¿no? Pero luego va y lo devuelve. Puede ser tomando alguna pastilla, puede ser provocándose manualmente el vómito, pero el asunto es que lo devuelve la comida. Y de esa manera se queda sin nada, ya no lo digiere. Por ahí también he visto otra distorsión que es los atracones, ¿no? La gente va y ya, después de haber salido de uno, se va al otro extremo, ¿no? Entonces, una vez que empieza a comer y sigue, sigue sin parar. En el caso de los varones tenemos la vigorexia. En la vigorexia el objetivo es hacer de todo su cuerpo el máximo de musculatura. Entonces tratar de potenciar toda la musculatura. Entonces yo veo, ¿no? Veo ahí al Charles Atlas y digo, sí, es que así tengo que ser. ¿Por qué no voy a poder yo? Ese es mi estereotipo, ¿no? Entonces para ser bien varonil, bien masculino. Entonces agarro y hago ejercicio mañana, tarde, noche. Pero no, pues no llego, pues. ¿Por qué? Porque es un estereotipo, porque es el varón fornido que te ponen de determinada raza, de determinada cultura, de determinado continente, de determinadas características físicas. Entonces, pero tú quieres llegar a eso. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a tomar determinada medicación, a inyectarte determinadas hormonas, de tal manera de que puedas resaltar los músculos, ¿no? Y se obsesiona con su cuerpo. Eso significa que es su pensamiento principal.
todo el día está pensando en eso, en el cuerpo y en trabajar por el cuerpo, y abandona todo el resto de intereses que pueden ser propios de esa edad, ¿no? Entonces, estas son distorsiones de la imagen corporal que se dan generalmente cuando la persona sufre de, bueno, estos síndromes se dan cuando la persona sufre de una distorsión en su imagen corporal. Otro concepto que está relacionado con lo que es la búsqueda de identidad es la comprensión de los demás, con la autoestima. Si una persona tiene una buena autoestima, tiene capacidad para comprender de los demás, comprender a los demás. Goleman le llama eso una competencia social, el desarrollo de competencias sociales. Una competencia es un conjunto de capacidades que tú pones en práctica. En este caso, él señala 3 capacidades importantes a desarrollar. La asertividad, otra vez lo estamos marcando, la escucha activa y la empatía. ¿A qué le llama asertividad? Ya lo dijimos, aquel que expresa lo que piensa y lo que siente, pero sin dañar a nadie. ¿A qué le llama escucha activa? Ese sí es importante, es un concepto que es importante tenerlo claro. Cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando de oír, pero no asumiendo un rol pasivo, sino asumiendo un rol activo. ¿Por qué? Yo oigo, pero estoy activo en mi como oyente. ¿Por qué? Porque tengo un interés bien importante. Me interesa mucho entender la lógica que emplea la persona que me está hablando, el emisor, qué cosa me está diciendo, por qué es que actúo de una determinada manera. Quiero entender sus razones, ¿ya? Entonces, para poder entenderlo, yo trato de capturar todo lo que me pueda dar alguna pista. Y me estoy refiriendo aquí al concepto de comunicación. La comunicación generalmente se prioriza lo oral, ¿no? Entonces, cuando yo me comunico con alguien, sí, son importantes las palabras, es importante lo que me dice, pero hay otras características que también hay que tener en cuenta, como es el lenguaje paraverbal, la entonación, el volumen, las inflexiones, ¿no? Y el lenguaje no verbal, la mirada, el movimiento de las manos, la inclinación del cuerpo, o sea, eso es lenguaje paraverbal, no verbal, lenguaje no, todo eso te comunica el mensaje, o sea, el mensaje tiene elementos orales con las palabras, tiene elementos paraverbales dados por la entonación, dados por el volumen de voz, y tiene elementos no verbales como la mirada, ahí también va parte del mensaje, o sea, tú armas el mensaje con todo eso. En la escucha activa, el sujeto, como le interesa mucho entender la lógica del interlocutor, lo que quiere capturar todo. Entonces, no se puede limitar a oír nada más. Hay 2 herramientas que generalmente se utilizan. Uno es el parafraseo. El parafraseo es una herramienta que me sirve para entender al interlocutor. O sea, para yo entenderlo, yo repito lo que me está diciendo, pero lo repito, uy, qué feo salió, ¿no? Repito utilizando mis propias palabras, ¿no? Entonces, esa es mi idea, pues mi idea es entenderle, ¿no? Entonces, como quiero entenderle, lo que yo voy a hacer es, voy a usar mis palabras para ver si estoy entendiendo bien o no. Y otra herramienta que se utiliza también son las preguntas, ¿ya? Entonces, yo pregunto. Obviamente, las preguntas van a estar direccionadas a aclararme, a ayudarme a entender lo que me está diciendo. Entonces, esas son mis 2 herramientas, el parafraseo y las preguntas.
me dice, bueno, lo que pasa es que cuando yo entré a la casa y vi semejante escena, eh, sí, me quedé congelado. O sea que te bloqueaste y de la sorpresa, ahí estoy parafraseando. O sea, le estoy diciendo lo que yo he entendido. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Para que él me confirme o me niegue, ¿no? No, no, no. No, no me refiero a eso. Me refiero a que sentí que todos mis músculos se ponían así como una roca de hielo y estaba enfurecido. Ah, te enfureciste. Claro, estaba enfurecido. Ya te enfureciste. Claro, entonces ya le entendí lo que me quería decir. Y eso, y era la primera vez que te pasaba eso o anteriormente ya te ha pasado eso. Bueno, ahora que lo pienso, sí, pues ya me ha pasado antes, ¿no? Cuando me peleaba con mi hermano, también, o cuando no me daban lo que yo quería, también me ponía así. Ya, yo le estoy sacando información a través de preguntas porque me interesa entender cuál ha sido su lógica para una conducta determinada. Entonces, eso es la escucha activa. Por eso se dice que es una escucha activa, porque el interlocutor, en este caso el receptor, no es un receptor pasivo, es un receptor activo. Yo pregunto, yo parafraseo, yo lo miro, ¿no? Yo capturo su volumen de voz, estoy atenta a sus inflexiones, a dónde le pone énfasis en su mirada, si de pronto sus ojitos se ponen húmedos o no, o se endurece o cierra el puño, ¿no? Entonces, eso es escucha activa. Escuchar con todos mis sentidos para entender a la otra persona. Entonces, Goleman lo que te dice es la escucha activa es una capacidad que debes desarrollar. Si tú quieres aprender a relacionarte con los demás, si quieres aprender a comprender a los demás. Y finalmente habla de la empatía, pues. La empatía probablemente han escuchado decir, bueno, empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Ahí faltaría una palabrita, ponerse en los zapatos emocionales de la otra persona. Eso es empatía. O sea, no es solamente ponerme en sus zapatos, no, es ponerme en los zapatos para sentir la emoción que esa persona está sintiendo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de empatía, hablamos de, dice Goleman, todo un proceso ya logrado. Cuando tú eres empático con alguien o quieres practicar esta empatía, tú tienes que haber tenido un aprendizaje previo. ¿De qué? De conocer en ti mismo, en ti misma, tus emociones. Si yo quiero ser empática, lo primero que tengo que hacer es aprender a identificar mis emociones. Identificar si es que estoy molesta o estoy preocupada. Estoy con temor, con miedo o estoy triste, ¿no? Entonces tengo que aprender a identificar mis emociones. Uno, aprender a identificar la emoción apenas se empieza. Las emociones, sobre todo las emociones básicas, tienen una gradiente de intensidad. Quiere decir que de pronto no aparece la rabia, no es así. De pronto no aparece el miedo, no es así. Empieza así, muy sutil, muy chiquito y va creciendo, creciendo, creciendo. Primero algo me fastidia, después me mortifica, después me molesta, me enoja, me da cólera, me da rabia, ¿no es cierto? Entonces hay una gradiente de intensidad que la persona tendría que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque el siguiente paso o el siguiente requisito es que tú aprendas a manejar tus emociones. Cuando hablamos de control o manejo de emociones, nos estamos refiriendo a
saber elegir la respuesta adecuada ante la respuesta emocional adecuada ante una situación. Entonces, yo puedo elegir la forma como voy a reaccionar, la forma como vas a mostrar tu emoción. Tengo cólera, ya, está bien. ¿Qué palabras vas a usar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a mostrar tu emoción? Eso tendrías que aprender a elegir, pero no puedes elegir si tu enojo ya se convirtió en rabia. O sea, la emoción ya creció demasiado, ya desbordó la razón. Cuando la emoción desborda la razón, la sobrepasa, ya no puedes elegir nada. Ya te ganó la emoción. Entonces, si tú quieres aprender a controlar tus emociones, lo que tienes que aprender es a identificar cuando la emoción recién aparece y está todavía en un nivel bajo. Cuando la emoción está en un nivel bajo, por ejemplo, no es rabia, es un fastidio. Ahí sí, como todavía es un fastidio, me molesta, sí, pero no es rabia, pues, ¿no? Entonces la emoción está todavía bajita. Yo puedo hasta escoger las palabras con las que voy a expresar esa emoción, con las que yo voy a hablar de esa emoción, porque las emociones no desaparecen, no las puedes ocultar. La mejor forma de deshacerte una emoción es sacarla, pero sacarla bien, pues, sin dañar a los demás. ¿Cómo haces eso? Escogiendo las palabras que no dañen. Mira, puedes hasta practicar qué palabras le vas a decir, en qué tono le vas a decir, con qué volumen le vas a decir, solo si la emoción está en una intensidad pequeña. Entonces, para poder hacer eso, tienes que identificarlo, pues. Si estás distraída en otras cosas, no lo vas a identificar, se te va a pasar. Y recién te vas a dar cuenta que estás sintiendo eso cuando ya la emoción es rabia, cuando ya tienes mucha cólera por algo, ¿no? Entonces tienes que aprender a identificar cuando estás chiquita. Ahí, insisto, puedes hasta ensayar la conducta, que es lo que muchas veces se hace. Ensayos de conducta cuando la persona todavía no tiene instaurada formas adecuadas de expresar sus emociones, pero cuando con la emoción bajita, ¿ya? Entonces y solo entonces, tú puedes aprender a manejar tus emociones. Eso significa manejar emociones, escoger la forma de expresarla. Y la más adecuada es aquella forma que no dañe a los demás, sino que más bien construya, ayude a solucionar los problemas. Entonces, y la empatía, la empatía viene cuando tú ya aprendiste a manejar tus emociones y entonces ahora todo eso, identificar la emoción, identificar el gradiente de intensidad de la emoción, manejar tus emociones, todo eso ya aprendiste, lo trasladas a la otra persona. Entonces tú dices, debe estar sintiéndose así, así, asá. Debe necesitar esto, lo otro. Entonces, yo puedo ser empático. Ahí yo me trasladé y me puse en el lugar de la otra persona. Obviamente, pueden haber pequeños errores, ¿no? Pero que las voy a poder manejar. Entonces, ¿por qué? Porque yo he trasladado y voy a poder tener una conducta que sea prudente y pertinente, ¿no? Porque de lo contrario, en vez de arreglar las cosas, ¿no? Si no tengo empatía, puedo dañar más. Por ejemplo, ya, alguien que tenía una competencia, una carrera, pero justamente los habían citado a las 6 de la mañana de un domingo. Y el sábado en la noche van los amigos a buscarlo para llevarlo a una fiesta. No, mañana tengo carrera, tengo que estar en formación temprano, a las 6. Ay, pero toda la vida te la pasas entrenando, tú ya sabes todo, ya. No, pero tengo que dormir lo suficiente, pues. Ah, ya, pues tu problema, ¿no? Ya, quédate, pues quédate. Mira,
Si tal fulanita me pregunta, yo le digo que te hemos venido a buscar, pero tú no has querido ir, pues. No, pues, pero ya yo hablaré con... Ya es tu problema, pues, ¿no? Ya está, acabó. Entonces, ay, mejor voy, ¿no? Sí. Ya está bien, ya voy a ir. Va. O consulta con alguien, ¿no? El hermano, alguien. No, no vayas, ¿cómo vas a ir? No vayas. No vayas, te vas a levantar mal, vas a quedar en mal puesto. Ya, pues, pero me van a estar fastidiando, de repente ya no me invitan, ay, tal fulana se ofende. Ya voy un rato nomás, un rato nomás, pero se queda. Total, al otro día se levanta a la hora, pero se levanta con malestar, total, termina la carrera, no gana, pues, y queda en un lugar que no es lo deseable para esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a ir como amigo y le vas a decir, ¿y yo qué te dije? Te dije que no vayas, ¿no? Te lo dije, ¿no? Eso no es pertinente, pues. Si a ti te pasara eso, probablemente, si a mí me pasara eso, yo solita estaría diciéndome, no debí ir, ¿cómo se me ocurrió ir? ¿En qué momento? ¿Qué tonta he sido? ¿Cómo me he dejado manipular? Yo me lo estoy diciendo. No necesito que venga otra persona y encima me lo diga, ¿no? O sea, no es prudente, no es pertinente. Más logro, peor, ¿no? ¿Qué necesitaría? De repente, sí, pues necesitaría saber bueno, que mis amigos no me van a abandonar por eso, ¿no? Pero que no me digan nada, pues. Ya, de repente voy y estoy ahí, pero no hablo, ¿no? Nada, estoy callado nomás, ¿no? Entonces, eso me permite la empatía. La empatía me permite una buena relación interpersonal, me permite comprender a los demás, ¿ya? Y por eso es importante, pues. Por eso es importante. Finalmente, tenemos acá lo que es comunicación. Ya dijimos que la comunicación es la interrelación de mensajes y que existen básicamente 4 estilos de comunicación. Seguro 2 de ellos son los más conocidos, el agresivo y el pasivo. Y no nos quedamos ahí, sino que sin embargo existen otros estilos más. En el estilo agresivo, y hablamos siempre de la comunicación con todos sus elementos, ¿no? Elementos orales, verbales, paraverbales y no verbales, ¿no? La comunicación agresiva, ¿qué cosa sucede? El sujeto busca imponer sus ideas en la otra persona. O sea, quiere meter sus ideas, quiere imponer sus ideas. Generalmente el tono de voz es alto, ¿no? La mirada es inquisidora, la inclinación del cuerpo es hacia el interlocutor, ¿no? Sube el volumen, los gestos y la voz tiene una entonación prepotente. El dedo índice generalmente refuerza lo que está tratando de decir. Yo te dije, ¿qué te dije, no? Entonces, ahí estoy. Estilo de comunicación agresivo. En el estilo de comunicación pasivo sucede lo contrario. O sea, la persona deja que otros le impongan ideas, pensamientos, sentimientos sin decir nada. La mirada generalmente es esquiva. Mira al suelo, mira al techo, mira la mesa, mira las uñas, mira sus manos a veces las esconde, puede llorar, si habla algo lo hablará en un volumen muy bajito, pero generalmente se queda callado, ¿no? Acepta. Hay ahí atravesado lo que es este temor, mucho temor, ¿ya? Hay miedo a ser agredido. Eh, Existe un tercer estilo de comunicación que es el llamado pasivo-agresivo. En el pasivo-agresivo, el sujeto responde como pasivo, o sea, acepta callado, ¿no? Acepta callado una agresión, una burla, acepta, no dice nada, igualito se muestra esquivo, mirada esquiva, el cuerpo un poco retraído, no dice nada, pero sin embargo busca que otra persona agreda o agrede
él mismo o ella misma, pero de manera indirecta, ¿no? Vamos a suponer, alguien que es muy bromista, durante todas las secundarias se ha mostrado así como una persona bromista que utiliza cualquier pretexto para burlarse o reírse de alguien, ¿no? Y todos se ríen en el aula. Pero un día justamente pues la agarra de punto a una chica que nunca antes lo había hecho. Y la chica reacciona de manera pasiva. Se queda callada, no dice nada, se va a su sitio, no mira, se queda así fastidiada, ¿no? Pero no dice nada, se queda calladita nomás. Conociéndolo, ¿no? Porque era una persona con la que ha estudiado toda su secundaria. Ya. ¿Cómo reaccionó? De manera pasiva. Pero a la hora del break, ¿no? A la hora del intermedio, va al aula de su enamorado, que es un fisioculturista de 1,90 m, y le cuenta, bañada en lágrimas, ¿no? Que qué bueno, que tal fulano se ha burlado de ella, que ella se siente muy mal, que ya no va a volver a clases, que va a dejar el colegio, que nunca la habían humillado de esa manera, y llora, 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 llora. A la hora de salida, ¿qué creen que pasa? El fisioculturista busca a este muchacho que mide 1,55 m y lo golpea, ¿no? Lo golpea, le saca el ancho, le saca hasta lo que no tiene el pobre chico. Los amigos, que son amigos comunes, le recriminan pues a la chica, ¿no? ¿Cómo has hecho eso? Mira cómo lo has dejado al chico. Pero yo no le he dicho que le pegue. Yo no le dije que le pegara. Yo solamente le conté. Eso es pasivo-agresivo. O sea, utilicé a otra persona sin decírselo, pero obviamente para que lo agreda. Entonces, en el estilo pasivo-agresivo suele haber manipulación, ¿ya? Una manipulación velada, encubierta, pero manipulación al fin. Otra forma podría ser, ya no hay pareja, entonces la chica no dice nada, se reaccionó de manera pasiva, pero a mitad de mañana sale del aula, lleva su plumón y empieza a escribir en las paredes que tal fulano, el agresor, es un tal por cual, que no sé cuánto, y empieza a contar de repente hasta escribir cosas personales que lo denigran, ¿no? Eso es pasivo-agresivo también, porque lo agredió indirectamente, ¿no? No reaccionó, o sea, había una agresión, pero una agresión que la hizo indirecta. O hace de repente anónimos, cartas anónimas y la manda a todo el grupo, ¿no? Mensajes. Eso es pasivo-agresivo. ¿Cuál hubiera sido la forma adecuada de reaccionar? La forma adecuada de reaccionar sería la que se conoce con el nombre de respuesta o comunicación asertiva. Cuando hablamos de una comunicación asertiva, que vendría a ser la cuarta forma de comunicación, hablamos de una comunicación que es horizontal, donde la gente dice lo que piensa, dice lo que siente, pero sin agredir al otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido su respuesta asertiva? Probablemente si es un chico con el que he estudiado toda la secundaria, donde ella misma se ha reído de otras bromas anteriores que él ha hecho, utilizando a otras personas como punto, no me gustó, está bien, me hizo daño, me sentí humillada, ofendida. Tal vez hubiera sido más asertivo buscarlo al muchacho cuando no tenga al público de por medio e informarle de cómo se ha sentido, ¿no? O sea, lo mismo que le dijo al enamorado, ¿no? Decírselo. Una comunicación asertiva generalmente es constructiva, construye algo.
consigue algo. ¿Qué hubiera podido conseguir si hacía eso? En primer lugar, informarle al muchacho de sus propios sentimientos. ¿Sabes qué? Cuando hiciste eso, yo me he sentido así, así, asá, porque clarito me has hecho recordar cuando yo estaba chiquita y me decían tales cosas y me hacían esto, qué sé yo, ¿no? Ya. Entonces, informo a la otra persona de mis sentimientos. La otra persona, es más, le podría haber hecho una pregunta, ¿no? Le hubiera dicho, ¿esa era tu intención, que yo me sintiera así? Le da la posibilidad de que la otra persona le exprese, ¿no? Su intención. No, de ninguna manera, ¿cómo se te ocurre? No, no, jamás, tú eres mi amiga, jamás me hubiera imaginado que te ibas a sentir ofendida. Si tú misma te has reído otras veces de las bromas que yo hacía. No, no, te juro que no, yo no hubiera querido hacerte daño. 3, le da la posibilidad de reparar. No, te juro que nunca más voy a hacer nada no, ya voy a cortar las bromas acá, no lo voy a hacer, no, ya, no, hoy, discúlpame, no, ya públicamente te voy a pedir disculpas ahora, que qué sé yo, no sé qué, por aquí, por allá. O sea, informa, da la posibilidad de que la otra persona se exprese y se corrija también, ¿no? Es una posibilidad. La comunicación asertiva siempre construye algo, siempre permite a la persona corregir las cosas o construir algo. Eso es la comunicación asertiva, eso es lo que generalmente se busca o lo que podría ser como el ideal, ¿no? Para todos nosotros. Vamos a revisar estos ejercicios y luego ver la clave de respuestas. Dice, en los siguientes enunciados identifique la respuesta correcta. Cuando Fernando entró en la adolescencia, desarrolló un excesivo interés en tener un cuerpo perfecto. Su madre indicaba, ya no desea ir al colegio, solo quiere ir al gimnasio. Pasa casi todo el día ahí. Lo que ya preocupó en extremo a su familia es cuando empezó a usar esteroides anabolizantes. Del presente ejemplo se puede concluir que respecto a la imagen corporal, todos los adolescentes aspiran a tener un cuerpo perfecto, ¿verdadero o falso? Hay algunos Falso. que no siempre lo quieren perfecto. Claro, no todos. El todos malogró ahí todo. Ir al gimnasio indicaría la presencia de una distorsión de esta, o sea, de la imagen corporal. Falso. Falso también. O ir al gimnasio no tiene nada de malo. C, es un caso en el cual se aprecia una distorsión de la imagen corporal. Falso. En este muchacho, Fernando, hay una distorsión de su imagen corporal. Dejó el colegio, solo está en el gimnasio y está usando esteroides. Es la vigorexia. Y el loco. ¿Hay una distorsión de su imagen corporal? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque está Claro que Sí. sí, sí claro. sería. Claro, entonces la respuesta correcta es la letra C, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice, la comprensión de los demás es una competencia social que consiste en un adecuado manejo de las relaciones con las otras personas. En el siguiente cuadro relacione las características de la competencia social con los ejemplos respectivos. Entonces se habla de asertividad, escucha activa, empatía. Y tiene 3 casos. Dice, Susana no pudo conseguir la beca al extranjero, por lo cual se siente triste y decaída. Su hermana, al verla, presenta las mismas emociones y va a consolarla. B, cuando Raúl fue ofendido por Francisco, mantuvo la calma y le sugirió que el malentendido que tuvieron lo conversen en otro momento, cuando estén más tranquilos. C, en una conversación entre Luis y Pedro se puede apreciar una comunicación muy fluida, donde se usan expresiones como, sí, estoy de acuerdo, entiendo, ya veo, claro, eso tiene sentido. A ver, respecto a lo que es asertividad, número 1, ¿cuál de los casos sería una
respuesta muestra de asertividad? La B. La B. La B. A ver, allá. Tuvo calma, le sugirió, en otro momento conversamos, ahora estamos muy alterados. Esa es una buena respuesta asertiva. Sí, 1 con B. ¿Cuál sería escucha activa? La C. C. La C, sí. La C. La C. La C. En una, ya, estoy de acuerdo, entiendo, ya veo, claro, eso tiene sentido. Ya, 1B, 2C, ya tenemos la respuesta, es la letra D, ¿no es cierto? Es la letra D y esa sería la respuesta correcta. Vamos a la tercera. En el salón de clases, el profesor pide la opinión de sus alumnos respecto a las exposiciones de los temas presentados por los estudiantes. Todos dan su punto de vista. Sin embargo, Flor se abstiene de darlo, aduciendo que todo está bien. Aun cuando cree que algunos grupos se pusieron mal, prefirió callar. El estilo de comunicación que se aprecia en este caso es el Pasivo. 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 La A. Sí, pasivo, la letra A, correcto. Aquí tienen la clave de respuestas de las 10 preguntas. Y ya saben que si tienen las secuencias, se las voy a repetir otra vez, siempre lo mismo. Hagan su resumen primero, luego desarrollan su práctica y luego agarran la clave de respuestas y corrigen, ¿ya? Y ahí podrán ver si el resumen que hicieron estuvo bien hecho o algo le faltó o qué hay que corregir en el resumen. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Felicitaciones por estar ahí y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Acuérdense que hay un servicio de atención psicopedagógica para cuando quieran hacer alguna consulta, algo que les ayude a llegar a su 100% de rendimiento. Es todo. Gracias. Que les vaya súper bien. Chau.